Buscad primeramente el reino de Dios. Cante con nosotros. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Y bueno, hermanos, doy gracias a Dios porque siempre es un privilegio poder compartir su palabra, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han podido estar hoy acá. Ya como lo dijo el pastor, ¿verdad? Estamos tratando de animar a la iglesia y el mensaje de hoy va sobre esa línea, ¿verdad? Animarnos. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, ¿sí? Pero la vida cristiana debe de seguir, ¿ok? Debe de seguir. No sabemos cuánto va a durar la pandemia y todo esto, pero lo que sí sabemos es que la vida cristiana debe de avanzar. Debemos de avanzar en nuestra vida cristiana y la iglesia de Cristo debe de seguir, ¿ok? Amén. Amén. Yo he titulado el mensaje de hoy, hermanos, conscientes del costo. Conscientes del costo. Ahora, ¿qué deberíamos de entender por este título? A modo de introducción digo lo siguiente, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos decir con este título? Conscientes del costo. Lo que queremos decir, hermanos, es que debemos de entender nosotros. Debemos de ser conscientes lo que costó nuestra salvación. Lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy podamos venir acá y sentirnos libres o ser libres de la condenación del pecado. Porque yo hoy veo acá un grupo de hermanos, a un grupo de personas que han sido libertadas de la condenación del pecado. Creo que la mayoría han dado testimonio de ser salvos. Amén, ¿no es así? Entonces, hoy está la iglesia de Cristo reunida. Hoy somos libres de la condenación del pecado, pero eso tuvo un precio. Alguien tuvo que pagar nuestra deuda para que usted y yo hoy podamos decir, sí, amén, si muero voy al cielo. Sí, amén, si muero voy al cielo. Yo puedo decir con seguridad en este momento, hermanos, que si algo me da ahorita y muriera, voy al cielo. No porque soy bueno, jamás, sino por lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mí. Y si usted puede decir esto hoy, en esta mañana, usted debe decir amén. Y usted y yo como cristianos debemos de ser conscientes de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, porque fue un costo muy alto, muy alto. Ahora, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Creo personalmente que toda enseñanza debe tener un propósito, por el cual, y de acuerdo al propósito, enfocar la enseñanza que se va a compartir. ¿Cuál es el propósito? Recordar al creyente, nosotros, el precio de su salvación. Hoy queremos recordar lo que Cristo pagó por nuestra salvación y por ende ser movidos a avanzar en nuestra vida cristiana. Ya Cristo pagó, ya somos libres. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Si esto es algo que no nos mueve, hermanos, a avanzar en nuestra vida cristiana, yo no sé si habrá otra cosa por la cual podríamos ser movidos. Al ver lo que Cristo pagó, al ver lo que Cristo sufrió. Si esto no nos mueve a avanzar y a seguir adelante en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, yo no sé qué podría movernos. No sé.
Entiéndase como entendidos también del pago realizado a favor del hombre por su pecado, sabidos de la forma en la que mi deuda fue saldada. En otras palabras, es mantener la obra de Cristo en nuestra mente y corazón, viva, presente e intacta. Durante esta semana, hermanos, ¿cuánto meditamos en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario? En nuestra vida como creyentes, es muy fácil meditar en lo que Cristo hizo cuando llega Navidad, ¿cierto? Porque se nos habla del sacrificio y se nos habla de lo que a Él le costó y cómo Él tuvo que venir y humillarse aquí, tomar forma de hombre y nacer como un niño indefenso, dependiente del cuidado de sus padres. Pensamos y meditamos en todo esto y damos gracias al Señor y decimos, Señor, qué amor más grande. Pero es algo que meditamos solo una vez al año. Es algo que solamente meditamos una vez al año. Es muy común cuando hablamos cuando estamos en este tiempo de la Navidad y hablamos del nacimiento, ver a la iglesia al frente, rindiendo su vida al Señor, tomando nuevos compromisos. Es muy fácil. Pero hermanos, esto es algo que usted y yo deberíamos hacer diariamente. El meditar en lo que al Señor le costó nuestra salvación. Y ser movidos. Porque es muy fácil ser movido en el tiempo de la Navidad. Y decir, ahora sí, sigo adelante. Voy a dejar estas cosas en las cuales he andado. Voy a dejar mi negligencia y mi apatía. Y ahora sí, Señor, aquí voy adelante con mi familia. Pero esto debe ser algo, hermanos, de todos los días. Usted y yo deberíamos de tener la obra de Cristo viva en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque esto es algo que nos va a mover a seguir adelante. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Ya Cristo hizo, hermanos, lo más difícil. Ya Cristo hizo lo más difícil. Al final, usted y yo, hermanos, nunca vamos a poder estar en paz con lo que el Señor hizo. En el sentido de que yo ahora puedo hacer esta obra y ya hice esto, entonces ya me puse a cuentas con Dios. Jamás. No hay obra más grande y más preciosa que la que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. El inicio, hermanos, de una vida libre de la condenación del pecado, capaz de traer honra y gloria a Dios y de una vida con un propósito real que produce frutos para la eternidad. Nace del hecho ocurrido 2000 años atrás. Si usted y yo hoy, hermanos, gozamos de una vida libre de la condenación del pecado, si usted y yo hoy podemos honrar y glorificar a Dios con nuestra vida, aun cuando somos tan imperfectos, porque el cristiano puede traer honra y gloria a Dios, por supuesto que sí. Si Dios se puede complacer al ver una vida como la nuestra, por la forma en la que estamos caminando, es por el hecho que ocurrió hace 2000 años atrás. La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Si hoy podemos notar un avance en nuestra vida como creyentes, hermanos, al mirar hacia atrás, debemos de poder ver la cruz. Cuando usted y yo miramos hacia atrás, yo no sé si usted lo hace, pero yo trato de hacerlo muy a menudo. Cuando yo me miro hacia atrás y veo quién soy hoy, hermanos, yo necesito poder ver la cruz cuando miro hacia atrás. Porque ese hecho, fue por ese hecho por el cual hoy puedo ser lo que soy. Y no me estoy aquí gloriando, hermanos, jamás, y Dios lo sabe. Pero si hoy tengo vida eterna, y si hoy tengo libre acceso al cielo, es por la cruz. Si hoy puedo estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor, no es porque pasé por un seminario, no es por eso, hermanos. No veo atrás y veo el seminario y veo un grupo de hombres preparándome. Miro hacia atrás y trato de ver la cruz del Calvario porque ahí fue donde nació todo. Y cuando usted ve hacia atrás, debemos de mirar la cruz del Calvario, porque si somos lo que somos hoy, si hoy tenemos una familia en orden, si podemos decirlo así, si hoy hay una paz en nuestra familia, porque somos creyentes, es por la cruz del Calvario. Ahí es donde nace todo. Él es el autor de la obra redentora. Él es el autor es aquel, hermanos, que transforma vida. 1 Corintios, hermanos, vamos a ir al texto de esta mañana. 1 Corintios 15:10. Vamos a estudiar algunas frases importantes ahí. 1 Corintios 15:10. Vamos a ver a un hombre que entendía el costo de su salvación. 1 Corintios 15:10. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Dice así. Podemos leer desde el 9 para tener un contexto ahí.
Es Pablo hablando. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a analizar algunas frases acá. La primera frase que vamos a analizar es la primera ahí que se encuentra en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios. Es lo primero que hace Pablo al ver hacia atrás. Dice, fue perseguidor de la gracia, fue perseguidor de la iglesia, perdón. Y ahora él se detiene y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia. Pablo al mirar hacia atrás, hermanos, tan solo unas páginas atrás de su vida, le basta para reconocer que solo por la gracia de Dios podía ser quien era en ese momento. Solo por la gracia de Dios Pablo podía ser quien era en ese momento. Ya Pablo había sido rescatado, libertado del pecado. Ya el Señor salió al encuentro de él cuando iba camino hacia Damasco. Ya había tratado en su corazón, ya le había llamado al ministerio, porque Pablo, una vez que Cristo sale a su encuentro, Pablo lo reconoce como Señor, de una vez, y de ahí en adelante Dios lo llama, y lo llama a los gentiles, y Pablo ve y se detiene por un momento, y ve hacia atrás, y dice, esto era lo que yo era, pero ahora soy lo que soy, por la gracia de Dios. Él ve la cruz de una vez, ve el hecho de la cruz, y dice, si hoy estoy donde estoy, y si hoy soy lo que soy, es solamente por misericordia, es solamente por gracia. Y es igual lo que usted y yo deberíamos de hacer, como lo decíamos antes. Si hoy somos lo que somos, si hoy hay algún avance, es por la gracia de Dios. Él dice, soy lo que soy. Analicemos esta frase. Al decir esto, Pablo, hermanos, ¿estaba el siervo de Dios gloriándose por lo que pudo él haber alcanzado? ¿Por quien era antes de que Cristo le saliera al encuentro? ¿Acaso Pablo se estaba aquí gloriando de lo que él era antes de llegar a Cristo? Porque Pablo no era cualquier hombre sencillo, hermanos. Pablo tenía de qué gloriarse si hubiera querido. Hombre fariseo, del linaje de la tribu de Benjamín, judío, ¿verdad? Es lo que se entiende. Y él dice, fue preparado a los pies de Gamaliel. El hombre se gozaba por conocer las Escrituras. No era un neófito. El hombre era conocido y andaba con la gente grande. Pablo, cuando dice aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy, Pablo no se está gloriando de lo que él era antes de llegar a Cristo. Se está gloriando por lo que era en ese momento, por medio de Cristo, y por todo lo que había recibido al llegar a Cristo. Porque usted y yo recibimos muchas cosas cuando llegamos a Cristo. Muchísimas cosas, hermanos. Se nos da una identidad de una vez. Se nos dice que tenemos vida eterna. Se nos da un Espíritu Santo. Pablo entendía todas estas cosas. Y al ver hacia atrás y ver la cruz, y al verse él en ese momento, dice, solo por la gracia de Dios. Pablo no se está gloriando de lo que él pudo haber sido antes de llegar a Cristo. Pablo se está gozando aquí de lo que era ahora o en ese momento en Cristo. Pablo, hermanos, lo menciona en Filipenses 3, 4 y 5, por ejemplo. Vamos a Filipenses, no deje ahí Corintios. Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme si hubiera querido. Filipenses 3, 4. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice así Pablo, vea lo que dice, pero cuántas cosas era para mí ganancia. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero usted puede leer ahí desde el versículo 4. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vea el hombre que era Pablo, no era un hombre común. Versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero dice, pero cuántas cosas era para mí ganancia, aquellas cosas que para Pablo pudo haber sido ganancia. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo aquí no se está gloriando, hermanos, cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, por lo que él fue antes de llegar a Cristo.
Se gloría de lo que es Él ahora que está en Cristo. Ahora soy lo que soy, pero por gracia. Pero por pura gracia. Era su propósito, hermanos, con estas palabras, reconocer la gracia de Dios en su vida. Y reconoce el poder que contiene la obra redentora de salvar y transformar al pecador. Porque Pablo dice, por la gracia de Dios. ¿Qué está reconociendo Pablo aquí? Sino el poder que tiene la cruz de Cristo para salvar al pecador y transformarle. Porque, hermanos, cuando estudiamos sobre el Evangelio, por ejemplo, vemos que el Evangelio no solamente tiene el poder para convencer al hombre, sino vemos cómo el Evangelio tiene el poder para transformar al hombre. Es increíble. Es increíble. No solamente nos salva, sino que empieza toda una obra nueva en nuestras vidas. Y usted y yo ya empezamos a comenzar a caminar diferente. Ya vemos las cosas muy diferente. Empezamos a ser instruidos por la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ahí es donde empieza el poder del Evangelio a transformar nuestras vidas. Pablo en este momento, hermanos, está reconociendo el poder que tiene la obra redentora para salvar y transformar al pecador. Al decir soy lo que soy, nos muestra un hombre que entiende cuál es su identidad. Pablo entendía cuál es su identidad en ese momento, estando en Cristo. El hombre está claro en su cabeza de lo que se le ha dado una vez que hizo a Cristo su Salvador. Todas las cosas que usted y yo hemos recibido como creyentes, que usted y yo hoy entendemos que gozamos por tener a Cristo, Pablo las entendía, hermanos, también. Pablo entendía que había sido libertado del pecado. Pablo entendía que tenía vida eterna. Pablo entendía que una vez que moría iba a ir con Cristo por toda la eternidad. Pablo sabía y entendía que iba a ser libertado de la condenación del pecado, de ir al infierno. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Pablo entendía esto. El hombre que deposita su fe en Cristo Jesús, cualquier hombre, todo hombre, porque la invitación no es para unos, es para todos, todo el mundo. Usted y yo conocemos ese texto famoso y muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solamente amó a un grupo pequeño, dice a todo el mundo. Todo hombre entonces que deposita su fe en Cristo Jesús para salvación, hermanos, se le es dada una identidad automáticamente. Automáticamente. Por ejemplo, una vez que usted toma a Cristo, hermanos, vea lo que ocurre en nuestra vida. De pecadores caminos al infierno a ciudadanos de una patria celestial. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cómo es posible que un momento tenga un pie en el infierno y al tener a Cristo paso a ser ciudadano de una patria celestial? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama poder. Eso se llama poder y es el poder de la cruz de Cristo. De ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Qué increíble, ¿ah? No es que cuando aceptamos a Cristo empezamos un proceso de adopción con Dios, a ver si usted cumple y a ver si le puedo llamar mi hijo, ¿no? La Biblia dice que una vez que usted y yo creemos en Él y le recibimos, somos sus hijos. En ese mismo momento, somos sus hijos. Eso se llama poder, eso se llama gracia, se llama misericordia. Somos sus hijos. De ser enemigos de Dios a ser hijos amados. No solamente pasamos a ser sus hijos, hermanos, sino que pasamos a ser hijos amados. ¿Cómo es posible? Después de que traemos una vida tan desordenada, nos hace sus hijos, pero no solamente nos hace sus hijos, sino que extiende su amor para con nosotros, ahora como hijos, no como pecadores, ahora como hijos. De ser herederos con Satanás de un castigo eterno a ser coherederos con Cristo de una patria celestial. De ser siervos de la injusticia a ser siervos de justicia. Mire todas las cosas que recibimos, hermanos, y ahí podemos seguir y seguir y seguir. Se nos da una identidad de una vez. Se nos da una identidad. Pablo entendía que se le había dado una identidad. Sabía quién era él una vez que tomó a Cristo como su Salvador. Por gracia. Dicho esto, hermanos, ¿qué es lo que queremos obtener de esto? ¿Cuál es la enseñanza? Porque ya dijimos todo esto, pero ¿qué es lo que queremos sacar de lo que hemos dicho?
es que si hoy logramos ver un avance en nuestra vida, esto es lo que yo quisiera, hermanos, que se nos quede en este punto. Es que si hoy logramos ver un avance en nuestra vida como creyentes, entendiendo quiénes somos delante de Dios, es únicamente por la gracia de un regalo no merecido que se aplicó a mi alma. Yo decidí aplicar aquel regalo no merecido. Yo decidí tomar a Cristo. Y si hoy logro ver un avance, hermanos, y yo sé que todos fallamos, pero en la vida cristiana, hermanos, debemos de avanzar y debemos de seguir. Y si no hay un avance, entonces necesitamos poner las barbas en remojo, como decimos, y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo sigo con esta negligencia y con esta apatía en cuanto a las cosas tuyas? ¿Por qué es que a mí me da pereza tanto ir a la iglesia? ¿Por qué es que hay tanta necesidad y yo no muevo ni siquiera un dedo? ¿Por qué es que ya se abrieron las puertas de la iglesia y yo todavía estoy en casa? Y yo sé y soy consciente que hoy le estoy hablando a uno de los grupos más fieles. Pero podría ser que algunos de los hermanos que no han venido se conecten mañana y pueda escuchar esta parte. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que yo vengo a la iglesia y siento esa pereza? Es así como he vivido. Entonces hay que cambiarlo, hermanos, porque debe haber un avance. Ahora usted tal vez dice, sí, yo he visto un avance, hermanos. Yo he visto un avance. Déjeme decirle, hermanos, no es porque usted sea muy galletón o muy galletona, como decía un pastor. No es porque usted sea muy carga. Es por gracia. Es por la cruz de Cristo. Si usted está hoy donde está. Dice también ahí en 1 Corintios, hermanos, 15:10. Vamos a analizar esa segunda frase. Ya vimos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vea lo que dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano, dice. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que ellos. En esta segunda parte del texto logramos ver a un hombre que es movido por lo que se le ha otorgado en Cristo. Un hombre que entendió que lo mínimo que podía hacer, luego de haber recibido tanto por la gracia de Dios, era rendir su vida a la voluntad de aquel que había entregado hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que entendió Pablo? ¿Qué fue lo que entendió Pablo? Pablo dijo, lo mínimo que yo puedo hacer ahora es rendir mi vida a aquel que rindió su sangre hasta la última gota en la cruz del Calvario. Ya Cristo hizo todo, hermanos. Cristo nos sirvió primero. Hay gente que dice, ¿qué negocio el de Dios? No, nos salva y nos hace sus siervos. El que piensa así no entiende que Él nos sirvió primero. Y si usted y yo hoy podemos sentir cierto amor hacia Él es porque Él nos amó primero. Ya Él hizo lo más difícil. El servir a Dios, hermanos, es un privilegio poder servirle. Es un privilegio. Si usted y yo hoy podemos hacer algo para Dios, si usted y yo hoy podemos dar algo bueno a los demás, es solamente por la gracia de Él. Solamente por la gracia de Él. Si usted y yo hoy, hermanos, podemos llevar a alguien a los pies de Cristo por darle el mensaje, y no es que usted y yo convencemos el corazón, no. Es la obra del Espíritu Santo. Pero si el Señor ha decidido utilizar la iglesia para llevar el mensaje, ¿acaso no ese es un privilegio? ¿Acaso no ese es un privilegio? Por supuesto que sí. Que nos permita servirle en su obra, bueno, es un privilegio. Yo me imagino que los ángeles desearían poder hacer el trabajo que nosotros deberíamos de hacer. Él no usó ángeles, nos usó a nosotros, a sus hijos. ¿Y qué mejor que sus hijos para desarrollar su obra? Piénselo, ¿qué mejor sus hijos para desarrollar su obra? Si usted tuviera un negocio grande, ¿a quién quisiera dejar sino a sus hijos? Las personas de confianza, a las personas que más usted ama. Yo lo veo así. Dios tiene a sus hijos, los ha rescatado, los ha salvado y quiere que sus hijos sean los que desarrollen esta obra, que lleven el mensaje y que puedan ganar más y que la obra siga creciendo cada vez más. Gálatas 2:20, hermanos, afirma lo que estamos diciendo en esta parte. Cuando Pablo dice, lo mínimo que puedo hacer, o lo que entendió Pablo, lo mínimo que puedo hacer es rendir mi vida a aquel que ya rindió su vida por mí en la cruz del Calvario. Vea Gálatas 2:20. Es un texto súper conocido, pero refresquémoslo en nuestra mente y en nuestro corazón.
Gálatas 2, versículo 20. ¿Lo tienen? Amén. Dice Gálatas 2:20, con Cristo, este es Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué vemos ahí? Una vida rendida. Una vida rendida. Por un poco, completamente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué era lo que movía a Pablo, hermanos, a hacer lo que hacía? Yo sé, hermanos, que hay muchos siervos en la Biblia que podemos aprender de ellos. Y sé que el siervo por excelencia es Cristo, por supuesto. Cristo está sobre todo ellos. Pero si podemos ver a otro siervo fiel que amó a Dios, ese es Pablo. ¿Y qué era lo que lo movía a Pablo a ser el tipo de siervo que fue? Vea lo que dice la última parte del texto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué entendió Pablo? Lo mínimo que puedo hacer es rendir mi vida ahora a aquel que ya dio todo por mí. Ahora yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Qué le dio Cristo a Pablo que no nos lo ha dado a nosotros? ¿Qué hizo Cristo por Pablo que no hizo por nosotros? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Porque vemos a un hombre consciente del costo de su salvación aquí. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo diferente a Pablo que no lo ha hecho a nosotros? ¿Fue Cristo a la cruz de Calvario por Pablo? Dice la Biblia, por todo el mundo. ¿Fue Cristo a la cruz de Calvario por mi persona? Por supuesto que sí. La Biblia dice que Dios todo lo sabe. ¿Estaba mi nombre en su mente cuando Él iba camino al Calvario? Por supuesto que sí. Sabía la fecha en la que yo iba a nacer y sabía la necesidad que yo tenía como pecador. Y usted puede decir, yo también. Estaba en la mente de Cristo porque fue por todos. Entonces, ¿por qué Pablo puede tener esta actitud de rendir su vida? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto poder ver la cruz, ver el costo? Y todavía estar aquí en cositas de nuestra vida cristiana. Andar todavía como con perezas. Ahí casi que restregando nuestros pies por el suelo, hermanos. Y esto no es un regaño, no me malinterprete. El propósito mío no es regañar jamás. Y Dios lo sabe. Pero sí creo que debemos de ser conscientes de lo que Cristo pagó. Y de acuerdo a lo que Cristo pagó, seguir adelante. Ya invirtió mucho el Señor por nosotros. Dio a su Hijo. ¿Qué más valor, hermanos, puede tener esto? ¿Acaso hay alguna otra cosa aquí en este mundo que tenga más valor de lo que Cristo ya hizo? Por lo cual usted diga, no, es que yo no puedo dejar esto. Porque esto sí tiene valor. No existe cosa alguna que tenga más valor que lo que Cristo hizo ya por nosotros. Le hago una pregunta, hermanos. Excepto de Cristo, apartando a Cristo, ¿qué te da vida eterna? ¿Qué te libera del pecado? ¿Qué nos libera de la condenación eterna? Apartando a Cristo, nada. ¿De qué sirve vivir 80 años? Si usted vivió mucho, 90 años, 100 años. Ya después de 90 años ya está uno para que lo cuide, dependiendo hasta de los 70, ¿cierto? Ya uno va ahí como empujones. Pero ¿de qué nos sirve haber tenido una vida buena aquí en este mundo y tener una eternidad en el infierno? ¿De qué nos sirve? Absolutamente de nada. Pablo era movido al entender lo que había recibido por gracia, al entender el costo de ser quien era en Cristo. Como yo le decía antes, hermanos, ¿qué se le dio a Pablo que no se nos ha dado a nosotros? Si el creyente, hermanos, no es movido por el costo que llevó su salvación en la cruz, no sé por qué podría ser movido. Yo no sé. Si no nos podemos, hermanos, si no somos movidos por lo que Cristo ya hizo, si no somos motivados por lo que Cristo ya hizo, yo no sé qué más nos podría mover. No sé. El creyente que es consciente del costo, que medita en la gracia que se le fue dada, es un creyente que avanza. Hermanos, es un creyente que avanza. Es un creyente que sabe que está en deuda. Es un creyente que sabe, que es agradecido. Es un creyente que entiende que lo mínimo que puede hacer es rendir su vida
voluntad de Dios. Un creyente que entiende lo que costó su salvación es un creyente que sabe que es un deudor eterno. Estamos en deuda. Hermanos, estamos en deuda. Porque al final usted y yo no podemos hacer nada para pagar lo que el Señor ya hizo. No podemos hacer nada. Y Cristo lo sabe, Dios lo sabe. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Nuestro servicio. ¿A cambio de lo que Él ya hizo? No. Nos da más bien la bendición de poder servirle. Nos da la bendición más bien de poder servirle. El creyente que es consciente, que medita, que mantiene la obra de Cristo viva, intacta en su mente y en su corazón, es un creyente que avanza. Y cuando vienen las pruebas y cuando vienen las tribulaciones, no es un creyente que se apaga. Es un creyente que piensa y dice, ya Cristo pagó e hizo lo más difícil. Cristo ya pagó e hizo lo más difícil. Ese creyente, hermanos, que ve la Biblia como un libro lleno de verdad aplicable a nuestra vida y no como un libro de reglas. Ve la Biblia, va a la Biblia y ve un libro lleno de verdad aplicable a nuestra vida. Hay creyentes que van a la Biblia, hermanos, y lo ven como un libro de reglas, ¿cierto? Me conduzco de una forma acá en la iglesia, pero afuera me conduzco de otra forma. No ve el congregarse como una regla, sino como una verdad. El creyente que es consciente de su costo. Voy a la iglesia porque es una bendición el poder ir. Voy a la iglesia porque voy a compartir con los hermanos. Voy a la iglesia porque voy a ser edificado. Voy a la iglesia porque es el deseo que Dios tiene, que nosotros nos congreguemos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está el pastor, dele, que vuelvan, que vengan. El creyente que es consciente del costo, hermanos, no se le tiene que estar llamando. Es un creyente que vive agradecido. Es un creyente que ama la obra de Dios, que viene, que sirve, que se entrega y que da un poco más si es necesario. Porque sabe que ya Cristo dio todo. Y que lo que podemos dar nosotros aquí en esta vida, hermanos, como creyentes, es muy poco. No ve el vestirse bien como una regla, lo ve como una verdad que no puede ser cambiada. No ve el testificar como regla, lo ve como un privilegio. Qué cansado podría decir muchos creyentes. Pastor nos está enviando a repartir tratados. Se nos está dando un manual de cómo vestirnos. En la iglesia está bien, pero afuera yo me visto como quiera. Esa es la diferencia de una convicción a una regla. Muy diferente. Si para mí fuera convicción vestirme con corbata, yo andaría corbata todos los días. Vengo a la iglesia porque es parte, ¿no? Vamos a usar corbata para vernos bien. Y es bueno, porque servimos al Señor, debemos de vernos bien. Pero yo voy a trabajar y no llevo corbata, hermanos. Vengo aquí, me pongo corbata porque es parte del servicio y la liturgia y todo lo demás, porque queremos hacerlo bien. Pero no es una convicción. No es una convicción. Si fuera una convicción yo me vestiría con corbata todos los días. Pero el vestirse bien está establecido en la Biblia. Y debe ser una convicción, no una regla. Porque cuando es una regla vamos a cumplir aquí para poder servir y para que el pastor no nos diga nada. Pero cuando salimos afuera y cuando andamos en nuestro trabajo, cuando el pastor no está, entonces nos vestimos como queramos. No puede ser así. El testificar no lo ve como regla, lo ve como un privilegio, hermanos. Y sé que el tiempo ya ha avanzado. Pero no yo, sino la gracia de Dios. Última frase ahí, en 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo. Vea que Pablo, hermanos, no se gloría de sí mismo, sino dice la gracia de Dios conmigo. En esta última parte encontramos a un hombre respaldado por el cuidado de Dios. Qué bonito, ¿no? Pablo dice, soy lo que soy y he podido avanzar en la vida cristiana. Pero no yo, dice. Yo no hubiera logrado nada si no fuera por la gracia de Dios. ¿Por qué lo dice, hermanos? En la última parte, pero no yo, dice. Pablo dice, lo que se ha hecho no es por mi cuenta, no es por mi esfuerzo, dice, sino por la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos que la gracia de Dios no solamente se manifestó en la cruz del Calvario, sino que la gracia de Dios se manifiesta diariamente en nuestra vida. ¿Qué le parece?
No solo vemos un cuadro de misericordia allá en la cruz del Calvario, sino que vemos su misericordia todos los días para con nosotros. ¿De qué no nos ha librado el Señor a nosotros, hermanos? ¿De qué no nos ha librado? Pablo dice, la gracia de Dios ha estado conmigo y se ha podido hacer lo que se ha hecho, solamente por gracia, no yo, dice. Esto no significa, hermanos, que su caminar fue un caminar de rosas. Pablo tuvo una vida cristiana, hermanos, bien difícil. El hombre fue apedreado, fue encarcelado, tuvo un problema de salud. En un momento le dijo, Señor, ayúdame con esto, bástate mi gracia, dijo. Dice que supo lo que fue tener hambre, Pablo no la tuvo fácil, hermanos, no la tuvo fácil. Pero Pablo, hermanos, sobrepasó todo esto y en sus últimos días recordamos aquellas palabras en 2 Timoteo 4:7. Si usted quiere, hermanos, puede buscarlo, yo se lo digo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire cómo se despide este hombre. ¿Qué lo llevó al final de sus días para poder decir esto? ¿Su propio esfuerzo? No. Pablo dice, por gracia. Ha sido la gracia de Dios conmigo. Ha sido la gracia de Dios conmigo. Si usted y yo hemos podido avanzar en la vida cristiana, hermanos, ha sido por la gracia de Dios solamente. Hermanos, ha sido solamente por la gracia de Dios. Pablo reafirma esto. ¿No le gustaría a usted despedirse como se despidió Pablo? ¿No le gustaría a usted despedirse como Pablo se despidió? A mí me encantaría irme en el rapto, en verdad. Pero si no, a mí me encantaría poder despedirme de esta forma. Poder animar a mis hijos y decirles, yo he terminado, he corrido, he peleado. Porque Pablo aquí le está hablando a Timoteo, ahora siga usted. Qué terrible sería, hermanos, no poder decir esto al final de nuestros días. Viví una vida cristiana ahí, a medias, altos y bajos, más bajos que altos. Yo fui infiel, pero usted debe ser fiel en los últimos días de nuestra vida, hablándole a nuestros hijos, a nuestra generación, si dejamos nietos ahí. ¡Qué terrible! Que vean a papá y decir, papá, usted no anduvo nada bien. Mamá, usted no anduvo nada bien. Qué terrible. Pero recordamos, hermanos, estas palabras. Pablo llegó donde llegó por la gracia de Dios. Hasta hoy, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí. Por medio de Jehová, por medio de su gracia. El amor que tenía este hombre hacia Dios, hermanos, era claro. Era un amor que sobrepasó todo aquello, que se presentó golpeando su vida, golpeando hasta su ánimo. Su vida fue golpeada, hermanos. ¿Usted cree que el ánimo de Pablo no fue afectado en algún momento? Pablo era carne y hueso igual que usted y que yo. ¿Usted cree que no pasó por tiempos difíciles, donde tal vez pensó, voy a tirar la toalla? Y en ese momento vio hacia atrás y vio la cruz y dice, no, ya Cristo hizo lo más difícil, yo sigo adelante. ¿Usted cree que no? ¿Acaso no ha llegado usted a un punto en su vida de sentir desánimo, de decir, ya dejo todo botado, esto no es para mí, estoy cansado, trato de hacer las cosas bien y me golpea una prueba, trato de hacer las cosas bien y pasa otra cosa? Pablo lo vivió en su propia carne. El venir a Cristo, hermanos, no significa un camino de rosas de aquí en adelante. Van a venir cosas difíciles, por supuesto que sí, porque ser cristiano, hermanos, en un mundo que está en contra de Dios, no creo que nos vaya a ir muy bien. Pero aún así, cuando nos comparamos con otros cristianos, vemos que nosotros estamos muy bien y que no estamos sufriendo como ellos están sufriendo. Esa es la verdad. Usted escucha de iglesias que entraron y que hicieron una masacre ahí, que tienen que esconderse. Nosotros hoy aquí nos podemos reunir. A veces nos quejamos porque estamos muy distanciados y porque andamos una mascarilla. Hermanos, estamos súper cómodos aquí nosotros. Súper cómodos. Pablo declaró su amor por Dios. Pablo dijo, yo amo a Cristo. En Filipenses 3:8 dice, pero cuántas cosas no eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida, como basura. ¿Por amor de quién? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo.
Pablo declaró, hermanos, amar a Dios. Declaró amar a Cristo. La pregunta, hermanos, no es si yo amo a Dios. Creo que esa no es la pregunta. La pregunta es si le amo suficiente. ¿Amo suficiente yo a Dios? ¿Amo suficiente yo a Dios? Hágase usted la pregunta, hermanos, ahí internamente. ¿Amo yo lo suficiente a Dios? Porque usted y yo podemos amar a alguien y no reflejarlo. Ahí están los señores, ¿verdad?, que han estado casados como 50 años y la esposa le pide un beso y le dice, ¿usted qué le pasa? Le pide la mano para caminar por el parque y usted dice, usted no está muy grande para esto. Eso lo hacíamos cuando éramos novios. Usted tiene meses de no decirme que me ama, pero usted sabe que yo la amo. ¿O no le parece, después de estar 50 años juntos? Usted y yo podemos amar a alguien, pero no reflejarlo. Refleja nuestra vida, hermanos, que amamos a Dios. Refleja nuestra vida que amamos a Dios. ¿Sabe Dios y está seguro que le amamos? ¿Le amamos suficiente? Esta es una pregunta, hermanos, que yo trato de hacerme muchas veces. Señor, ¿cuánto le amo yo a usted? ¿Cuánto le amo yo a usted? Porque cuando uno ama a una persona, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Sino el bien de esa persona, sino el complacer a esa persona. Qué raro sería si yo le dijera a mi esposa que la amo y no hago nada para complacerla. Qué raro es decir, Señor, te amo, cantamos, ¿cuánto te amo, oh Dios? Ese canto lindísimo y la iglesia suena súper linda y tal vez el Señor está desde arriba y dice, diciendo, ¿me amas, no me amas? ¿Me amas? No mucho, su vida no lo refleja. Estás aquí porque casi que te trajeron de las orejas. Qué feo sería. Pablo declaró amar a Dios y sabe una cosa, su vida, su ministerio lo refleja. Su vida, su ministerio lo refleja. ¿Cuántos años tiene usted de ser creyente, hermanos? Ponga el número ahí en su cabeza. Si usted muriera hoy, ¿podría ser sus hijos? Sí, papá amaba a Dios por lo que reflejó su vida. Sí, mamá amaba a Dios por lo que reflejó su vida. Al final, hermanos, nunca lograremos amar a Dios como Él nos amó. Nunca. Él dejó todo, renunció a todo por amor. Por amor a nosotros. Y hoy nosotros muchas veces peleamos, ¿no? Por dejar cosas y quitar cosas para poder estar hoy acá y poder servir al Señor y poder hacer aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. No es tiempo, hermanos, para que la iglesia esté descansando. No es tiempo. Estamos en pandemia, sí, pero ¿está Satanás en pandemia? ¿Está Satanás descansando? No, hombres, hermanos, Satanás está aprovechando aún más. Aquellos que venían medios rencos ya están casi que inmóviles y qué pena, Satanás está trabajando. No es tiempo de descansar, es tiempo de seguir avanzando. Pruebas, tribulaciones siempre han habido y van a haber, hermanos, van a haber. No sabemos si termina esta pandemia y viene otra, no lo sabemos, pero la iglesia debe seguir caminando. Debemos de ser conscientes, hermanos, del costo de nuestra salvación. Pastor. Gracias, hermano Giancarlos. Todo es cuestión de actitud, ¿no? Amén. Y de verdad hoy sé que estamos queriendo llegar allá a todos los hermanos que ven los videos posterior y también pues animar, exhortar a los que están, pero hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Esta semana hablé con todos los pastores de acá que están afuera, el hermano Diego, el hermano Steven, el hermano Jonathan Sánchez. Inclusive hoy me di cuenta, yo no sabía esto, que el hermano Ronnie y Ani allá en Pavas, ellos no han podido abrir todavía la iglesia en Pavas. Y eso, hermanos, es difícil. Estamos en un tiempo extraño, pero aquí tenemos la bendición de que sí podemos abrir y podemos trabajar. Y es importante que la iglesia asuma su rol, asuma su responsabilidad, y queremos que se animen. Y de verdad gracias a los que están viniendo. Mañana sé que es el día principal, estamos fuera de nuestro orden normal, así ha sido todo el año en cuanto a los horarios de los cultos y demás, pero tenemos que acomodarnos, es lo mínimo que podemos hacer. Y hermanos que me escuchan afuera, lo mínimo que podemos hacer es acomodarnos un poco nuestros horarios. Sábado sé que es un día de hacer cosas,
A mí también se me cambió todo esto. Ah, usted es el pastor. Sí, pero esto no es lo único que tengo que hacer. Igual que todos, hay mandados, hay eso, hay el otro, y uno tiene que trabajar, hermanos, aún en su labor, su trabajo secular que tiene. Yo sé que muchos trabajan los sábados en la mañana, pero es un tiempo para acomodarnos un poco. Es lo mínimo que Dios, es lo mínimo que podemos hacer por el Señor. Y gracias por recordarnos. Hermanos, hablando de actividades y aperturas y tratando de llevar adelante la obra, las hermanas la Iglesia Bautista Calvario invita a la reunión de damas presencial. Ojo, hermanas y hermanas que escuchan afuera, el próximo domingo 18 de octubre. Va a ser aquí en la iglesia, igual los protocolos, las medidas de higiene, seguridad estarán en función. Dice que habrá juegos, tiempo de oración, enseñanza bíblica y café para llevar y disfrutar en casa. Debe traer Biblia, obviamente, visitas y algo para compartir en el café si lo desea. Esto lo van a poner en burbujas y llevar a casa. No sé por qué no pueden comer juntas. Los hombres vamos a comer juntos un día de estos pronto, se lo prometo. Hermanas, regístrese para la actividad en el Facebook de la iglesia o con mi esposa Tina o mi hermana Amber. Y es tiempo, dice, de volver a tener comunión unas con otras en nuestro templo, orando, estudiando la Biblia juntas, intercediendo por nuestras familias y nuestro país. Amén. Y estaremos cumpliendo con todos los protocolos del Ministerio de Salud y en cuanto a la seguridad. Próximo domingo, entonces, hermanas, a las 3 p.m. acá en la iglesia. Usted no va a querer perdérselo, eso siempre ya es algo que se va a retomar. Y estamos, hermanos, si Dios lo permite, trabajando para abrir la escuela dominical también. Entonces, esto requiere de cosas. Tenemos que poner muchas cosas ahí en función y asegurarnos de no estar haciendo nada indebido o poniendo a nadie en riesgo. Esa es la parte más difícil de esto. No es porque no queremos hacerlo bien y trabajar en esa dirección. Y yo sé que la hermana Fabiola, el hermano José, están trabajando en esto. Así que estén anuentes a esos anuncios. Eso sería, hermanos, hombres, ahora en noviembre vamos a reunirnos nosotros, amén. Vamos a tener unas ensaladitas de atún y cositas así para estar los hombres juntos, como era antes, la tradición, ¿verdad? Eso para decorar las carnes que vamos a tirar sobre la parrilla. Eso es necesario, hermanos, sé que a muchos les hace falta, a mí me ha hecho mucha falta reunirnos y pues todos vamos a ir a anunciar esa fecha en los próximos días para nosotros cerrar este año con algo en victoria, amén, unas fiestitas de algo y regocijarnos de estar juntos. Hermanos, nos ponemos en pie. Gracias por estar hoy, de verdad, gracias a nuestras visitas, que Dios les bendiga, ha sido un placer tenerles y gracias por batallar a través de todo lo abnormal de las cosas para estar con nosotros y están cordialmente invitados a regresar. Gracias, hermano Ronald. Y hermanos, mañana estemos orando por los cultos, estemos orando por la familia de Kerling. Ella perdió a su abuelo. Él tenía un problema muy serio de cáncer, que no, pues dieron tratamiento, no funcionó, creo que falleció ayer, si no me equivoco, así que oremos por ellos están allá en Parrita en funeral y son temas muy complicados para esos tiempos, por lo mismo, por las reuniones y familiares, entonces oremos mucho por ellos sé que son fieles acá y tienen su ministerio aquí. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por nuestra salvación. Y pido, Dios, que seamos muy prontos a mirar atrás a la cruz y recordar, Dios, el precio tan alto que pagaste por nuestra alma. Y Dios, que este sea el motor que nos mueve y no las circunstancias, no la economía, no los gobiernos, no que estemos en pandemia o no, sino el hecho de que tú, Señor, te ofreciste por nuestros pecados y pagaste el precio que no podíamos pagar nosotros mismos. Gracias, Dios, porque tenemos que ser recordados y somos olvidadizos. Dios, tu misma palabra dice que no seamos olvidadizos porque lo somos. Y gracias, Señor, que hoy podemos alegrar el corazón, animarnos y ruego, Señor, que nuestra iglesia siga trabajando, sigamos moviéndonos hacia adelante, Señor, a un paso pues firme, quizá no muy rápido, Dios, porque no queremos tomar riesgos, tenemos que tener cuidado con este tema y sabemos que es de cuidado porque hemos ya tenido hermanos enfermos, en algunas ocasiones familiares enfermos y no queremos ser, Señor, parte del problema, sino la solución. Ayúdanos, Señor, o ayuda a nuestro país. Rogamos por nuestros líderes, rogamos, Señor, por toda la inquietud que hay, que tú intervengas en nuestro medio, Señor, y a nuestro favor, y que podamos seguir siendo luz aquí en nuestra ciudad
y Señor, ayuda, una mano de ayuda para aquellos que lo necesitan. Despídenos con tu amor, Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.